Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Levítico. Levítico es el tercer libro del Pentateuco y de nuestras Biblias. Su autor es Moisés, al igual que en el resto del Pentateuco. Así también se ha entendido por una tradición de más de 2000 años, siendo confirmado por el mismo Jesús en textos como Mateo 8:4 y Lucas 2 del 22 al 24. Además, hay una fuerte relación literaria y teológica entre Éxodo y Levítico. Éxodo termina con la construcción del tabernáculo y la gloria de Dios viniendo a posarse en el lugar santísimo, mientras que Levítico desarrolla las regulaciones del culto en el tabernáculo y las ordenanzas que Israel debía observar. Por su parte, la evidencia interna del libro también indica la autoridad de Moisés, considerando que sigue siendo presentado aquí como el mediador del antiguo pacto, mencionando en 39 ocasiones que el Señor habló a Moisés. Los judíos llamaban a Levítico el libro por su frase inicial y llamó, que está en el capítulo 1, versículo 1. Nuestro título en español proviene de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, conocida como Septuaginta o versión de los 70, y se explica precisamente porque los levitas y sacerdotes son los personajes centrales. En cuanto a la fecha de su elaboración, está relacionada con la del Éxodo. La evidencia bíblica de 1 Reyes 6:1, Jueces 11:26 y otros apunta a que el libro fue escrito a mediados del siglo XV a.C. hacia el año 1446, probablemente en el primer mes del segundo año después del Éxodo. Comprende 30 días en los cuales Israel permaneció al pie del monte Sinaí, escuchando las palabras de Jehová, que hablaba desde el lugar santísimo del tabernáculo. Su tema es ante todo la santidad de Dios y en segundo lugar la santidad del pueblo, que resulta de la expiación y cómo ella es esencial para la comunión con Dios. En otras palabras, en este libro Dios enseña a su pueblo cómo es que siendo pecadores pueden tener comunión con Él, que es santo. En ese sentido es significativo que comienza con el Señor llamando a Moisés desde el tabernáculo, que es el lugar donde se va a centrar este libro y donde se da principalmente la comunión de Dios con su pueblo. Levítico nos muestra cómo Dios habita en medio de los suyos y derrama su bendición sobre ellos, lo que era posible solo a través del sistema de sacrificios que apuntaban en último término a la obra redentora de Cristo. El Señor convocó a Moisés para entregarle leyes y ceremonias que el pueblo debía observar para acercarse a Él. Mientras Éxodo muestra cómo Dios es un padre haciendo nacer a un pueblo redimido, Levítico lo presenta haciendo un pueblo santo, como Él mismo es santo, y establece la manera en que ese pueblo debe adorarle de manera aceptable. En ese sentido, los temas de la expiación, la santidad y la pureza son inseparables en este libro. El término expiación y sus variantes se mencionan 43 veces y la santidad en 152 ocasiones. La expiación cubre nuestra culpa y limpia la mancha de nuestro pecado, mientras que la santidad nos separa para Dios y nos consagra a su servicio. La expiación se hace mediante sacrificios y por la intercesión de los sacerdotes, apuntando a la obra del Mesías, mientras que la santidad viene de la relación con Dios por la obra de su Espíritu que nos lleva a andar en obediencia. En relación con lo anterior, el día de la expiación o Yom Kippur en el capítulo 16 era el día más importante en el calendario hebreo. Se trataba del único día en el año en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación. Este día luego sería referenciado en el libro de Hebreos para marcar un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, ya que la existencia de este día una vez al año era evidencia de que el sistema del antiguo pacto no podía expiar los pecados de manera definitiva, a diferencia de lo que ocurre con Cristo, cuya ofrenda hecha una vez para siempre puede hacer perfectos a los santificados. No deja de llamar la atención que el sistema sacrificial no contempla ofrendas en caso de pecados intencionales, aunque ciertamente Dios puede perdonar esa conducta. Desde el capítulo 1 al 16 se trata de la adoración y desde el 17 al 27 nos habla del andar que debe tener el pueblo de Dios. En otros términos, la primera sección mencionada nos habla del camino a Dios, mientras que la segunda habla del caminar con Dios. La primera trata de los sacrificios y la segunda de la santificación. Desde el capítulo 1 al 7 habla de las ofrendas y sus normas. Desde el 8 al 10 trata de los sacerdotes y sus deberes, y desde el 11 al 15 aborda lo limpio y lo inmundo. En el capítulo 16 se refiere al día de la expiación, como ya mencionamos, y desde el capítulo 17 hasta el final establece un código de santidad. Este libro nos presenta diversos tipos, es decir, figuras o ejemplos que anticipan una realidad más profunda, y así también se presenta explícitamente en el libro de Hebreos, como dice el capítulo 10, versículo 1. Así, las leyes y ceremonias son profecías gráficas, ayudas visuales que reflejan realidades espirituales, que encuentran su
su cumplimiento en Cristo y el Evangelio. Dicho Evangelio era el mismo que ahora, pero declarado a través de medios diferentes y sin duda sin haberse manifestado de manera plena y abierta, porque eso solo ocurrió en Cristo. Esto implica que aquellos que esperaron la salvación de Dios a través de su Mesías, sabiendo que un sustituto debía morir por el pecado de ellos, fueron salvos y bendecidos sobre la misma base que nosotros, que es la obra consumada de Cristo, sabiendo que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. De esta forma, las bendiciones prometidas en este libro fueron para aquellos que a través de estas sombras miraron y esperaron al Redentor prometido. En consecuencia, es fundamental que entendamos bien este libro para poder comprender de una manera más profunda y cabal la obra de redentora de Jesucristo, que es el cumplimiento de todo lo anunciado aquí, y ese cumplimiento no es otra cosa que el Evangelio por el cual somos salvos.